Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí damos comienzo a nuestro workshop Gestionar la equidad en las organizaciones. Les damos la bienvenida a todos por haberse sumado a este espacio. Este espacio es organizado por Gestionar Equidad, que es una red de comunicadores que entendimos, digamos, la importancia justamente que tiene gestionar la cultura que promueva la equidad en las organizaciones, y Meraki, que es una consultora enfocada en promover la cultura de triple impacto y que cree que todas las personas podemos ser agentes de transformación social, ambiental, económica y espiritual. Mi nombre es Verónica Busso, voy a estar moderando el espacio. Vamos a tener, en este caso, dos disertantes principales, que son Manina Ramé, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y Sabrina Rodríguez, que es fundadora de Meraki, consultora especialista en gestión cultural para el desarrollo sostenible, aliada también de Mujeres Webs. En esta ocasión queremos agradecer a las organizaciones que nos acompañan: la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, perdón, CIPECO, y el ICI, el Instituto de Comunicación Institucional. Dicho esto, bueno, el equipo disertante está compuesto por Valentina Friedli, Victoria Nicolau, Carolina Rodríguez, y en este caso yo, Verónica Busso. Les agradecemos mucho la participación. Les vamos a solicitar que mantengan los micrófonos muteados. Cualquier duda, consulta que surja, puedan ingresarla en el chat, y al finalizar el workshop vamos a estar abriendo un espacio de preguntas y respuestas para evacuar cualquier duda que pueda ir surgiendo, ¿sí? Ahora espero, bueno, no haberme olvidado de nada. Le doy la palabra a Sabri, que va a iniciar con este evento. Muchas gracias, Vero. Bueno, bienvenidas a todas las personas que están acá, gracias por formar parte. Y arrancamos ya a romper el hielo con esta pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va la perspectiva de género en las organizaciones? Y un poco lo que va a ser el recorrido de esta charla que les traemos hoy tiene que ver con la importancia, ¿sí?, de trabajar lo que es la perspectiva de género, pero también entendiendo que para llegar a las organizaciones es importante comprender cuál es el marco global, ¿sí?, y que ese marco global está dado por básicamente los derechos humanos de las mujeres, ¿sí?, pero también de todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, siendo por supuesto las mujeres uno de ellos, ¿sí? Entonces, queremos arrancar por ahí, eso es un poco lo que les vamos a traer, incluso también algunos datos que de algún modo avalan por qué hablamos de situación de vulnerabilidad y frente a qué aspectos en particular, pero también la buena noticia, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para gestionar esto? ¿Cómo trabajar esta perspectiva de género? ¿Con qué metodología? ¿Con qué herramientas? ¿Qué tipo de certificaciones o de procesos se pueden involucrar dentro de las organizaciones para empezar a dar un poco de luz ante esta problemática? ¿Está bien? Así que para hablar de perspectiva de género y para que todos más o menos estemos en la misma página, queremos arrancar haciendo algunas distinciones, ¿sí? Porque cuando hablamos de sexo, de género, otras expresiones, a veces hay alguna confusión. Si bien hoy no vamos a estar trabajando específicamente en cada una de las distintas tipologías, sí para tener claridad, ¿sí?, de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa o de otra. Entonces, cuando hablamos de sexo biológico, es hacer referencia a cuestiones físicas, visibles, ¿sí? Aquello que podemos ver reflejado en una persona que podemos llegar a tener enfrente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está constituida biológicamente? Cromosomas, pene, vagina, hormonas, ¿está bien? Es aquello visible, es esto que viene con nosotros al nacer, con cada una de las personas al nacer. Y aquí empiezan las variantes, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Género es una construcción que es social, que es cultural y que es binaria. Y aquí pongo entre comillas binaria, porque de hecho también se está hablando hoy de aquellas personas que en realidad se reconocen como no binarias, ¿sí? Entonces, partamos en principio de, es una construcción social. ¿Por qué? Porque habitualmente, comúnmente en la sociedad, en las diferentes culturas, esto se asocia al sexo biológico, lo que acabamos de ver. ¿Qué significa?
hombre, mujer. Por eso se le da esta denominación de binario. Es como si fuera, ¿es blanco o es negro? Bueno, aquí es donde comienza también a entrar en valor esta nueva forma de verse que tienen las personas en este reconocimiento de una forma no binaria. ¿Y qué significa este género no binario? Precisamente que son personas que no entran en esa categoría de varón o mujer, sino que se pueden llegar a reconocer totalmente o parcialmente varón o mujer. Entonces, es este nuevo concepto que quizás lo han escuchado mencionar del sin etiquetas. Bueno, sin etiquetas, no necesito ser hombre, no necesito ser mujer, o sí, pero depende de cómo yo misma me quiera llegar a identificar, y que esto no tiene que ver con algo que digo, bueno, yo soy mujer y soy mujer para toda la vida. No, porque esto tiene que ver con una satisfacción desde lo personal. Hoy me siento mujer, soy mujer. Si mañana me siento hombre, es una decisión personal y que estoy en mi total y pleno derecho, ¿sí?, de sentirme y de manifestarme de esa forma. Y eso es lo que nos da pie también a lo que es hablar de identidad de género. ¿Está bien? Que tiene que ver con esto, con la vivencia del género. Entonces, teniendo en cuenta esto, que lo que charlábamos recién, es cómo me identifico, bueno, es cómo lo voy a vivir, cómo me siento, cómo me manifiesto ante el resto de las personas con las que interactúo, pero que no tiene nada que ver con ese sexo biológico, que puede corresponder o no. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos a la expresión de género, ¿sí?, que es cómo la persona decide mostrar su género al mundo, y que muchas veces está representado desde su nombre, su vestimenta, su comportamiento, su forma de actuar. Y es interesante tener en cuenta esto, porque muchas veces hay personas que les cuesta más tiempo, deciden cambiarse su nombre o no, ¿sí? Recordemos que nosotros hoy por hoy tenemos leyes que avalan tanto el cambio de identidad como el matrimonio igualitario, ¿está bien? Entonces, esas son leyes que nosotros hoy por hoy tenemos vigente y que determina al accionar de la persona desde su deseo, ¿sí?, desde primero la autoidentificación, pero desde otro lugar, desde cómo se quiere expresar y si desea o no hacerlo, ¿está bien? Entonces, esto también, justo con lo que mencionaba recién de esta otra ley que tenemos que tiene que ver con el matrimonio igualitario, porque otra cosa diferente es la orientación sexual. Esto tiene que ver con la atracción física, emocional, erótica, afectiva de una persona que siente hacia otra, ¿sí? Y que, de nuevo, son cuestiones distintas, y aquí es donde tiene también que ver si son personas del mismo género, si son de género opuesto, si es indistinto, si es por ambos, ¿está bien? Eso es lo que tiene que ver con la orientación sexual. Entonces, aquí lo que queríamos dar este marco, ¿está bien?, para entender que cuando hablamos de perspectiva de género en particular, podemos hablar de mujeres, podemos hablar de la comunidad LGTBIQ, ¿está bien? Pero una cosa es esa determinación y otra es qué es lo que la persona y cómo la persona decide manifestarse. Y también linkeándolo un poco con esto que hablamos un poco de comunicación y cómo generar un pacto cultural y tal, es importante tener en cuenta de tener esa empatía de preguntar a la otra persona, bueno, ¿cómo te sentís cómoda que te mencione? Y no presuponer, porque ahí es donde están nuestros propios preconceptos y cómo nosotros vemos a las personas, más que cómo esas personas se están reconociendo a sí mismas. ¿Sí? Entonces esto también es interesante desde lo relacional como sociedad, en definitiva. Y hablando un poco de esto, y también trayendo a la pregunta, ¿no? Decíamos, la temática de este espacio, ¿no? De cómo gestionar esta perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, quizás de mujeres en particular, pero este colectivo de diversidad, ¿sí?, como hablábamos, y tiene que ver con que es un colectivo que sufre una gran desigualdad, una desigualdad de oportunidades, discriminación. Entonces aquí es interesante tener en cuenta, primero, qué es lo que está ocurriendo, que podamos tener evidencia de qué es lo que está ocurriendo, de visibilizar en qué aspectos este marco está siendo vulnerado para poder empezar a gestionarlo luego. Así que aquí los voy a dejar con Cata para que nos pase algunos datos, porque este es un concepto que Vani lo va a explayar un poquito más hacia adelante, pero ténganlo ya en mente, que se llama interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Cuando no solamente hay una discriminación por género, sino que a la vez se puede sentir potenciada
negativamente, por supuesto, dadas otras condiciones de vulnerabilidad que pueden estar dadas por una discapacidad, por la raza, por una elección sexual. ¿Está bien? Así que, Cata, te dejo ahí el pie para que podamos hablar un poco de estas brechas. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Cata, soy parte del equipo de investigación también. Y bueno, acá queríamos mostrarles algunas brechas que hay en el mundo laboral en Argentina hoy. También nos parecía súper importante, antes de presentar los números, contar que cuando fuimos a buscar información para presentarla en el workshop, fue difícil y complicado llegar a cifras, llegar a números y datos oficiales. Entonces esto nos llevó a decir, wow, ok, entonces esto significa que por más de que ya la conversación se inició y se están llevando a cabo iniciativas y acciones, siguen siendo temáticas súper invisibilizadas y por las cuales es súper importante seguir trabajando. Así que bueno, queríamos aclarar eso antes de arrancar. Bien, la primera brecha es la brecha de mujeres. La fuente de estos datos es de la Organización Internacional del Trabajo del año 2019. El primer dato tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, donde vemos que afecta al 89% de las mujeres y solo al 58% de hombres. Vemos que la mayor cantidad de tareas del hogar y de cuidado están a cargo de mujeres. El segundo dato tiene que ver con la tasa de empleo. Mientras el 64% de hombres están empleados hoy, solo el 44% de mujeres. El tercer dato tiene que ver con la brecha salarial, súper importante, y mujeres siguen ganando menos que hombres, el 25% menos exactamente. Y por último, también súper importante, el acceso a puestos jerárquicos. Vemos menor presencia de mujeres en estos puestos, mientras el 64% de hombres accede, solo el 36% de mujeres. Así que bueno, grandes brechas. La segunda tiene que ver con el colectivo LGBTIQ+. Estos datos son del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, y son del año pasado. La verdad que habían un montón de datos que mostraban la discriminación que sufre el colectivo en el ambiente laboral, pero bueno, estos dos los rescatamos como los datos que generalizan un poco el contexto. El 54% de las empresas privadas no tienen políticas de diversidad, y el 22% de esta fuerza laboral temen perder sus empleos por su orientación sexual. Así que bueno, son números súper importantes. La próxima brecha es la de discapacidad. Los datos son de ADECO Argentina, son de un estudio que se llevó a cabo en el 2017, que muestra que el 71% de las compañías no emplean a personas con discapacidades, y el 72% no cuenta con los espacios adecuados para la inserción laboral de personas con discapacidades. Así que bueno, las brechas acá en discapacidad son enormes también. Tenemos dos brechas que consideramos súper importantes, que son la generacional y la multicultural, pero volviendo a lo que decía al principio, directamente no encontramos ningún dato oficial, ninguna estadística, así que bueno, por eso no la pusimos en la presentación, pero queríamos mencionarlas. Bueno, este era un poco el aporte que queríamos hacer en cuanto a las brechas en el mundo del trabajo, como para entender un poco dónde estamos hoy y la importancia que tiene el seguir trabajando para lograr la equidad en las organizaciones. Gracias. Gracias, Cata. Bueno, y esto es un poco, estos datos como contábamos, ¿no? Es lo que da un poco de luz de decir, bueno, ¿es un mito o es realidad lo que está ocurriendo? ¿No? Y acá lo vemos en distintos factores. Y de hecho, fíjense que muchos de estos datos son 2019, bueno, discapacidades 2017, y al menos en lo que tiene que ver con trabajo no remunerado, con un montón de cuestiones más relacionadas al trabajo de la mujer, se vieron mucho más imposibilitadas, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? que seguimos recorriendo durante, bueno, este último año y medio aquí en Argentina, ¿no? con esta modalidad. Entonces, los números realmente son muy difíciles y tenemos mucho para trabajar. De hecho, hay datos incluso de ONU Mujeres que dice que faltan 200 años para que logremos la equidad realmente entre hombres y mujeres en cuanto, en principio, a una brecha salarial. Entonces, 200 años falta muchísimo, pero si no empezamos a trabajar ya, cada vez la brecha va a ser más larga y tenemos que empezar a tomar acciones. Entonces, este qué y este por qué. Bueno, el qué es por qué estamos trayendo esto, qué es lo que está ocurriendo.
Y el por qué es empezar a trabajar un poco en, bueno, cuáles son esas estrategias que podemos comenzar a implementar. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel global? Hay una agenda, ¿sí?, que tiene que ver con la Agenda 2030. Espero que muchos de ustedes hayan logrado escuchar acerca de esto, pero para quienes no, les hago una brevísima introducción. De todos modos, los invito a que googleen Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, ¿sí? Es el Pacto Global de las Naciones Unidas, que determinan estos objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver acá en la fotito, son 17 objetivos. Estos objetivos fueron propuestos en el año 2015, ¿sí? Y que son metas a cumplir, como bien dice Agenda 2030, al año 2030. Y básicamente estos objetivos nacieron en 2015. En 2015 nos dimos cuenta que había un montón de problemáticas a nivel global que se deberían trabajar. No, en realidad viene de mucho antes. Quizás han también escuchado mencionar lo que fueron los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran menos, eran 7. ¿Y qué pasó? Y no estuvieron muy bien gestionados, ¿sí? Porque se dijo, bueno, necesitamos lograr esto, estas son las problemáticas, pero no hubo una gestión que diga, ok, vamos a hacer esto con estas metas y en tanto tiempo. Entonces fue por esto que en 2015, cuando se volvieron a analizar la información, se dieron cuenta que, che, seguimos con un montón de cosas que están incompletas y necesitamos dar un eje de dirección. Cuando se analizan nuevamente todas las problemáticas socioambientales y económicas, que esto está dentro del paraguas de los que nos dedicamos un poco a la sostenibilidad y que quizás han escuchado mencionar, que tiene que ver con el triple impacto. ¿Qué es el triple impacto o el triple bottom line? Es trabajar tanto en el impacto social, económico y ambiental de una forma holística, entendiendo que se interrelacionan, que cuestiones económicas devienen en problemáticas sociales, que cuestiones ambientales tienen temas de problemáticas sociales de las personas que se encuentran en situaciones ambientalmente complejas, y que por supuesto todo esto repercute en la economía. ¿Está bien? Entonces, dentro de este marco de poder tener una visión holística de lo social, lo ambiental y lo económico, es que también se plantean estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, en el que no solamente es una cuestión de los estados, ¿sí? Porque este fue un acuerdo que firmaron 189 países miembros, que como ven comprende 17 objetivos, pero que tiene muchísimas metas cada uno, así que los invito a que puedan entrar y que puedan ver en función de cada uno de los ODS cómo hay un montón de metas que están ahí delineadas de qué es lo que debemos hacer, y de hecho Argentina tiene su propia guía, ¿sí?, de cuáles son las metas en particular para trabajar en Argentina. Y que en definitiva lo que buscan es poder combatir la pobreza, ¿sí?, ahí donde vemos una problemática social, lograr una prosperidad de todas las personas, ¿sí?, donde ahí vemos el impacto económico, pero también trabajar activamente por el cambio climático, ¿sí? Eso como marco general, ¿está bien? Pero bueno, como ven, dentro de los ODS tenemos el ODS 5, que es el de equidad de género, que es uno de los principales que a nosotros nos convoca hoy, al menos en este espacio. Entonces, en cuanto a lo que es el ODS 5 de equidad de género, ¿qué es lo que busca este ODS? Es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Hoy por hoy es uno de los principales ODS en los que tiene foco el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y en conjunto con el Pacto Global y ONU Mujeres han desarrollado esto que mencionaba inicialmente ver un poco en mi presentación, ¿no?, de mujer web o aliada de mujeres webs, que tiene que ver con esto, con los principios de empoderamiento de mujeres, que se llama WEPS, Women Empowerment Principles, ¿sí?, que tiene que ver con determinados principios, ¿sí?, que son 7 principios, los cuales permiten gestionar distintos tipos de organizaciones para que se sumen a trabajar de forma procesual, ¿sí?, con procesos, con políticas, con una ordenanza y con una gobernanza dentro de las organizaciones que permita medir y gestionar y comprometerse a lo largo del tiempo con cuestiones relacionadas con la equidad de género. Estos principios de empoderamiento de las mujeres tienen que ver con el liderazgo dentro de las organizaciones. ¿Qué significa esto?
que si los altos mandos de la organización no se comprometen en trabajar activamente por la equidad de género dentro de sus organizaciones, es algo que no es que un área de recursos humanos solamente lo va a poder proponer y que va a ocurrir, ¿sí? Es algo que tiene que ocurrir desde arriba y para abajo y que se extienda. Por eso cuando hablábamos hace un rato de generar cultura, ¿sí? Ya lo vamos a ver un ratito, en unos minutos más, también de cómo generar ese pacto cultural en las organizaciones. Porque si bien es importante que el liderazgo esté comprometido, tiene que estar comprometido a todas escalas, ¿está bien? Entonces, estos principios hablan del liderazgo corporativo, que es más bien alto nivel, como les decía, habla del trato igualitario entre hombres y mujeres que forman parte de las organizaciones, tiene que ver con cuestiones de cuidado, de salud y de bienestar en el trabajo, con trabajar en la educación y en la formación, en el desarrollo profesional de las personas que están trabajando dentro de las organizaciones, y en esto en particular para las mujeres, en el desarrollo empresarial en la cadena de suministro, un poco lo que contaba Cata en las estadísticas, ¿no? ¿Cuántas mujeres realmente acceden a posiciones de liderazgo? ¿Cuánto se está trabajando en las organizaciones para el desarrollo de esas mujeres para que puedan acceder a los puestos de liderazgo? Por otro lado, cuando hablamos de cadena de suministro, también tiene que ver que todos los eslabones de la organización para que puedan llevar un producto o un servicio adelante tienen que ver con esto. Entonces, no solamente gestionar la equidad dentro de la organización, sino también hacia afuera. Y por otro lado, trabajar también con iniciativas que tengan que ver con la comunidad y con la promoción de estas políticas y estas prácticas, no solamente quedarse en la organización, sino también cuál es el impacto de la organización hacia la comunidad, hacia sus distintos stakeholders, y por otro lado, hacer una medición y un reporte. ¿Por qué? Porque si no queda en acciones aisladas, pero que no tienen una sostenibilidad, y que si no lo reportas, si no visibilizas, a veces no se sabe si realmente está ocurriendo o no. ¿Está bien? Entonces, como les decía, para trabajar todo esto, lo mencionaba hace un minutito nada más, tiene que ver con poder trabajar con el liderazgo, con transmitir cuál es la cultura organizacional, pero también cómo generar ese cambio cultural dentro de las organizaciones para lograr ese pacto cultural que es esa adhesión de los distintos públicos. Así que para ver un poco todo lo que es gestión de esta comunicación como una herramienta de cambio cultural, Vani nos va a contar cómo llevarlo adelante. Bien, gracias, Sabri. Bueno, aprovecho y saludo a todos aquellos que se han sumado. Es una oportunidad para el diálogo, este workshop. En primer lugar, los hemos convocado a este workshop porque sabemos que habitan organizaciones, ¿sí? Todos habitamos organizaciones y son organizaciones variadas, ¿sí? Cada una con sus procesos y sus procedimientos y sus costumbres particulares. Pero algo que tienen en común estas organizaciones es la gestión de la comunicación. Y la gestión de la comunicación a nivel organizacional tiene mucho que hacer con respecto a lo que mencionaban recién las chicas, con respecto al cambio cultural. El cambio cultural que proponemos está anclado a una estrategia de comunicación institucional basada en ciertos procedimientos y cierta organización de procesos, ¿no? Es un trabajo sistemático, coherente, que va a asumir la organización en función de gestionar los procesos comunicacionales en vistas a un cambio cultural con perspectiva de género. En este caso, la gestión de la comunicación, lejos de entenderse como aquella gestión de la circulación de mensajes, implica un complejo desarrollo, un cambio mayor en la organización y en todos sus procesos. Implica la gestión de la comunicación institucional de manera estratégica y sobre todo atendiendo a las demandas de todos los segmentos del público que están involucrándose a nivel organizacional. No solamente atendiendo los intereses y las demandas de los segmentos de públicos, sino sobre todo poniendo en primer lugar a las personas que habitan las organizaciones, entendiendo los intereses, las demandas y las necesidades de cada una de las personas que habitan las organizaciones. Esa sería la gestión de la comunicación institucional que pretende
contribuir a un cambio cultural en todos los estadios de la organización y sobre todo atendiendo la agenda global que mencionaba recién Sabrina. Por ende, lo que proponemos es empezar a construir entre todos, a empezar a pensar nuevos procedimientos de gestión de la comunicación institucional, pero que esta planificación sea estratégica. Sabemos que la planificación requiere de distintas etapas, ¿sí? En primer lugar, conocer la organización, conocer los procedimientos que hacen a esa organización, realizar una investigación profunda y un diagnóstico. Y después, a posteriori, elaborar determinados planes, proyectos y programas en pos de los objetivos que se propone la organización. Pero esta estrategia que promueve el cambio cultural en perspectiva de género, la proponemos en torno a un trabajo colectivo, un trabajo dialogado entre las distintas áreas y entre las distintas personas, y siempre en pos de la igualdad de oportunidades, atendiendo, como dije, a la diversidad y a la demanda de cada una de las personas que habitan las organizaciones. En materia de gestión de la comunicación, sabemos que la imagen organizacional es una dimensión muy importante para la organización, ya sea la imagen interna como la imagen externa, ya sea de organizaciones del sector de la sociedad civil, o organizaciones del ámbito público o privado, pero la imagen de la organización va a estar profundamente deteriorada en cuanto a las organizaciones desatiendan esta agenda global que nos propone la Agenda 2030 de la ONU. En ese sentido, desatender a esta agenda no sería provechoso y no estaría dando beneficios a la organización. Ahí te doy pie, Sabrina, con respecto a los beneficios de las organizaciones que puedan llegar a asumir este cambio cultural, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, Vani un poco lo anteponía, ¿no? Es importante trabajar en toda la construcción de la gestión dentro de la organización, y también entender esto. Muchas veces hoy se habla, así como en algún momento se habló del greenwashing, hoy se habla del genderwashing, ¿no? Como muchas organizaciones, empresas, incluso, salen a hablar de perspectiva de género o hablar de inclusión, y cuando vas a mirar los papeles o vas a mirar los procesos y las políticas, no existen, y quedan meramente dentro de la comunicación. Entonces es importante esto, como decía Vani, trabajar internamente en la gestión, porque eso en definitiva es lo que luego da toda la información para poder salir a comunicar de una forma robusta, y sobre todo porque esos no son, si bien la imagen hoy por hoy para lo que es percepción de marca, ¿sí? Y lo que es, si es una empresa que brinda productos, es su percepción de marca para conseguir clientes, también tiene varias cuestiones relacionadas con qué es lo que pasa dentro de la organización. Entonces, algunos de esos beneficios importantes, sobre todo para quienes cuestionan todavía por qué trabajar en perspectiva de género. Bueno, como bien Vani lo decía, uno de los beneficios externos es trabajar en la reputación de marca. Hoy por hoy, hablar de equidad de género o hablar de diversidad es importante, y sobre todo para algo que también pensemos en lo que decías, Cata, sobre lo que es la brecha generacional. Los centennials estarán en el mercado laboral en muy poco tiempo, en apenas unos años, ¿sí? Entonces, ese es un público que hoy por hoy está muy interiorizado de estas cuestiones, y que precisamente va a estar eligiendo a las empresas que tengan una reputación de marca y que tengan una gestión orientada a esto. Entonces, no solamente empresas que gestionen perspectiva de género van a tener una mejor reputación de marca, sino que van a tener un mejor posicionamiento frente a sus clientes, posicionamiento frente a los postulantes que necesiten para trabajar dentro de su organización, pero también van a tener un posicionamiento diferente frente a potenciales accionistas o desde querer acceder a algún beneficio a nivel Estado, ¿está bien? Porque hoy por hoy
para acceder a cualquier tipo de beneficios económicos, sobre todo, se empieza a analizar el tipo de organización y cómo lo gestionan y para qué tipo de acciones. Por supuesto que fideliza a los clientes, porque no solamente cambia la percepción de esos potenciales públicos, sino que ya está cambiando la percepción de los consumidores actuales, ¿sí? Porque empieza a haber un posicionamiento diferente sobre estos temas. Y todo esto, sin dudas, impacta en la rentabilidad. Entonces, cuando el lema de ONU Mujeres dice la perspectiva de género es un buen negocio porque es rentabilidad para la organización, ¿está bien? Es gestionar de una forma en la que realmente atrae a diferentes públicos. Y si lo miramos a nivel interno en la organización, primero promueve la cultura organizacional inclusiva. Ser inclusivos es tener una empatía hacia las personas que genera que realmente haya un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia es lo que deviene en un pacto cultural, porque ya no es lo que la organización dice o lo que la organización quiere, es como yo adhiero. Ya no es la empresa me eligió para trabajar en un proceso de recruiting, es yo estoy eligiendo esa organización para trabajar. Ahí es donde deviene en este pacto cultural. Sin dudas, con una buena cultura organizacional, con un pacto cultural, hay mayor productividad, hay menor rotación, porque tengo ganas de seguir trabajando en esa organización, porque no quiero ir a otra, porque prefiero una rotación interna antes que irme. ¿Está bien? Y sin dudas, quienes están trabajando en marca empleadora, al poder dar a conocer, pero desde la voz de quienes trabajan en la organización, qué es lo que ocurre, cómo ocurre, qué se vivencia, esto es lo que genera también una marca empleadora que da un gran posicionamiento, ¿está bien? Y que también eso contribuye en esos factores externos. Así que acá algunos tips para quienes quieran comenzar a transitar este camino, y cuando les pregunten, bueno, pero esto es una inversión de dinero, no es precisamente una inversión de dinero, es una forma distinta de gestionar que trae un montón de beneficios aparejados en distintos aspectos. Y cuando hablamos de esto, hablábamos de este pacto cultural y de esta construcción cultural. Y es importante para trabajar en esa construcción pasar a la acción. Así que con ese espíritu es que queremos plantearles esta dinámica y a ver que podamos interactuar. Bien, sí, nos habíamos planteado el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pregunta que les proponemos, a ver si podemos intercambiar ideas. ¿Qué piensan cuando estamos hablando de inequidad en sus organizaciones? ¿Sí? Una pregunta abierta a las opiniones que puedan llegar a surgir de acuerdo a sus experiencias en sus organizaciones. ¿Qué piensan cuando hablamos de inequidad en sus organizaciones? Las chicas habían preparado el Mentimeter, no sé si lo conocen, y Cata o Vale, si nos pueden dar una mano para explicar cómo poder utilizarlo y ponerlo en práctica. Sí, buenas tardes a todos y todas. Pueden ingresar por el chat, que acabo de compartirles el link para el ingreso. Y si no, entran, como dice la plantilla, www.menti.com, con ese código, ahí les va a aparecer la actividad. La idea es que pongan 3 situaciones que ustedes creen que se han vivido situaciones de inequidad dentro de su organización. No sé, Cata, si querés aportar algo más. No, está perfecto, vale. Tenemos 5 minutos más o menos para que completen eso y después vamos a ir compartiendo las respuestas. Ahí Valentina compartió la dirección. Y también aquí en la filmina está el código para poder acceder y completar con las opciones, ¿no?
Bueno, a ver qué va saliendo. Si pueden ir compartiendo la pantalla de las respuestas. Sabri creo que está compartiendo la filmina, te pasé por el chat el link para que podamos ver entre todos. Bueno, a ver si me dan un segundo entonces, que dejo Sí. de compartir y voy a... Sí. Abro este otro, ¿eh? Me dan un segundo. Sí. Mientras tanto, bueno, les voy comentando que ya se pueden ver, sí, ahí ya se pueden ver algunas de las palabras o conceptos, digamos, que más se repiten, como por ejemplo los cargos jerárquicos, los tratos diferenciados, los ascensos. Es muy variado, pero creo que todo gira más o menos alrededor de lo mismo, ¿no? La competitividad, las oportunidades, hablamos mucho de ascensos, de selección, de la falta de oportunidades, esta cuestión, ¿no? De que el hombre siempre es el jefe. ¿Qué pasa al momento de ser madre? Algo que ahí también se ve. La imposibilidad de los ascensos, el techo de cristal, piramidad de la temática, las formas del trato, creo que ya lo había mencionado también, que se lo escucha más al hombre, Más discriminación en cuidado edad. en la imagen de la mujer, pago injusto. Sí, si bien todos elegimos formas diferentes para decirlo, creo que los temas rondan más o menos dentro de los mismos conceptos, ¿no? Las mismas Podemos percepciones. leerlos: brecha salarial, orientación sexual, jefe máximo hombre, ocultar información, eso es interesante, competitividad, no se empleaban a mujeres, no se piensa en la maternidad, oportunidades, al momento de ascender, bueno, falta de oportunidades, selección de temáticas, falta de diversidad, falta de oportunidades, discriminación, hombres en cargos importantes, injusticia, deciden los hombres, claro, Lenguaje decisión, inadecuado, no respeto. licencias, poco poder de decisión, pago Discriminación por injusto, edad, la brecha generacional. Corrupción versus honestidad. Bien. de nuevo prioridades temáticas, corrupción versus honestidad, se escucha más al hombre, formas de tratar, criterios de selección, trato inadecuado. Bien. Podemos resumir, habíamos encontrado que las grandes, en esta nube de palabras,
que si bien es muy variada, creemos que lo que aparece como recurrente son algunas evidencias de discriminación por género, y las podemos resumir en 3 grandes rasgos, ¿no? Por un lado, son situaciones de discriminación por género. Las podemos resumir en techo de cristal, brecha salarial e interseccionalidad, ¿sí? A modo de ejemplo hemos seleccionado estas 3, como hemos visto recién en la nube de palabras, han surgido muchísimas más, pero queríamos resumir en estas 3 las situaciones, las evidencias de discriminación por género. El techo de cristal es aquella situación que limita a las vulnerabilidades, sobre todo pensando en las mujeres, a acceder a puestos jerárquicos o acceder a puestos de mayor responsabilidad en las organizaciones, ¿sí? Existe un techo invisible, una limitación invisible, porque no existen normativas explícitas que regulen el acceso a puestos jerárquicos en torno al género, ¿no? Pero sí existe un techo invisible que imposibilita a que mujeres o personas en vulnerabilidad accedan a cargos jerárquicos, a puestos jerárquicos, ¿sí? Por otro lado, bueno, con brecha salarial mencionábamos también en las estadísticas, aún no existe una equidad en la paga, ¿no? En el salario por el trabajo realizado. Y sobre todo, en este caso también, las mujeres cobran menos, el salario de la mujer es inferior al salario de los hombres. Y con respecto a la interseccionalidad, bueno, entendemos que existe una serie de categorías que son construidas socialmente y que no dejan de estar representando los distintos sistemas de opresión, los distintos sistemas de discriminación ante las vulnerabilidades, ¿no? Y que estas categorías socialmente construidas se van solapando entre sí, y aumentan el grado de discriminación. Estamos hablando de categorías referidas a las etnias, categorías referidas a las clases sociales, categorías referidas a la identidad sexual, a la identidad de género, ¿sí? Simplemente queríamos enumerar en estas 3 grandes evidencias de discriminación cuestiones que han surgido a partir de sus aportes, ¿no? Pero seguimos pensando en el cómo, ¿no? Hasta ahora hemos tratado de seguir indagando cómo está el panorama, en qué entorno podemos trabajar. Y aproximándonos a cómo, le cedo la palabra a Sabrina, que nos va a comentar desde su punto de vista con respecto a la Agenda 2030 y a los ODS 5, cómo se puede comenzar a trabajar. Gracias, Vani. Como decíamos al inicio, a veces los números son alarmantes, pero no solamente queremos dar estas malas noticias, ¿no? Sino que veamos el lado esperanzador de todo esto y que el poder de acción y de gestionar está en la mano de todas las personas, desde el desarrollo de políticas públicas a nivel Estado, desde las empresas para poder gestionar internamente y poder trabajar en esta equidad de género, pero también pasa desde nuestro lugar como ciudadanos, ¿no? En nuestro poder de elección, desde las marcas que consumimos hasta las empresas en las que trabajamos o en cómo nos relacionamos o qué causas apoyamos. Entonces, ahí tenemos en principio varias cosas para trabajar o para reflexionar, pero si pensamos de nuevo en este marco desde lo organizacional, en principio,
hay algunas herramientas, ¿sí? Un poco ya les venía contando esto de cómo cómo gestionar la equidad. Una de estas herramientas puede ser diagnosticar desde el marco de webs, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencioné recién? Women Empowerment Principles. Pueden googlearlo de esa forma, o Principios de Empoderamiento Femenino de ONU Mujeres. Es una plataforma de gestión que permite identificar en 6 etapas de trabajo cómo gestionar la equidad de género dentro de las organizaciones, y que parte desde un poco lo que les contaba antes, ¿no? Trabajar en una declaración de la organización diciendo, yo apoyo, yo CEO, él o la CEO de la organización, diciendo, ok, yo voy a trabajar en mi organización y voy a dar vuelta a todas mis políticas, mis procesos, y decir, voy a corregir lo que necesite realizar. ¿Sí? Entonces, arranca con una declaración. Estos son 6 pasos para hacer esta adhesión a los webs, que tiene que ver con esto, con la declaración del CEO, con trabajar en la recopilación de la información, ¿sí? Para hacer esta firma, esta declaración de, ok, yo trabajo de esta forma. ¿Y por qué digo que esta firma? Porque se hace una declaración pública, no es que solamente queda a nivel papeles dentro de la organización, ¿está bien? Se va a trabajar también de una forma externa, dando a conocer, y por eso también es donde lo vinculamos con cómo impacta desde la comunicación la reputación de marca y la imagen corporativa, ¿está bien? Entonces, arranca por la declaración, se van a analizar para poder, precisamente como dice acá un poco el punto 2, ¿no? Planificar y reducir esos gaps. Si yo no sé dónde estoy parado, si no diagnostico, no voy a poder gestionar. Entonces es entender cómo estoy. Pero parte de estas otras etapas también tienen que ver con activar, con planificar, reducir estos gaps, pero desarrollar esos planes de acción que me permitan mitigar todas esas problemáticas, esos procesos, esas políticas que aún no están y que necesito corregir. Pero por otro lado, también empezar a reportar, ¿sí? Y ese compromiso a la sostenibilidad de ese modelo de gestión que está de la mano de los números, ¿sí? Gestiono de esta forma, estos son mis resultados, y hacerlos públicos. ¿Por qué? Porque se necesita desarrollar un reporte y presentar este reporte. Estos principios de webs están dados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de la mano de ONU Mujeres. Y es una herramienta de evaluación donde realmente van a tener que rendir cuentas de lo que se está haciendo. Por eso es importante el paso 1, que es el compromiso del liderazgo. ¿Es la única herramienta que hay? No. Pueden tener otras herramientas también para gestionar esto. Una de esas herramientas se llama Sistema de Gestión de la Equidad de Género, y es un sistema de gestión súper interesante que también determina, si escucharon hablar de sistemas de gestión, como por ejemplo las normas ISO, bueno, hagan una analogía desde ese lugar. Es realmente sentarse a desarrollar políticas y procedimientos que luego se van a llevar adelante en la organización como un modelo estructurado, ¿está bien? Que tiene que ver con eso, con esas prácticas, con los procedimientos para poder gestionar. ¿Queda solamente en los papeles? No, porque también incluyen cómo trabajar en esa sensibilización, en la capacitación y en la comunicación. Es decir, no solamente hacer la parte dura y cuantitativa, sino que también bajarlo a lo cualitativo para desarrollar ese pacto cultural, como también habíamos mencionado. Porque tiene que ver con el clima organizacional, con la productividad, con el desarrollo de habilidades blandas, ¿está bien? Y sobre todo porque es importante formar parte de este sello, y se llama, lo que se brinda, así como con webs, es este certificado de la adhesión a webs. En este sello se llama sello de gestión de equidad de género, que precisamente te avala eso, ¿no? Es como tu organización tiene ese sello que empieza a rankear a nivel mundial, donde pueden haber comparativas en distintas organizaciones. Y por otro lado, también, hay otro sistema de gestión que si algunos de ustedes en algún momento, algunos o algunas de ustedes habrán escuchado hablar de lo que son las empresas B, ¿sí? Que son las empresas comprometidas en trabajar en una gestión de triple impacto. Dentro de la herramienta de medición para empresas B, también tienen un programa que se llama SDG Action Manager, SDG Action Manager, que permite gestionar todos los ODS, ¿sí? Con un montón de preguntas que de algún modo te van diciendo, bueno, ¿haces esto en tu organización? ¿Sí o no? ¿En qué porcentaje? Bueno, y ahí quienes quieran gestionar todos los ODS o elegir cómo gestionar ODS,
o bien podrían utilizar también esa herramienta en el ODS 5 para ver en particular un montón de acciones y de metas y de tareas que pueden estar incluyendo dentro de su organización para trabajar en este marco de gestión. Así que, bueno, estamos hablando de gestionar, y para gestionar hay que diseñar estrategias, así que Vani, ¿nos contás un poco cómo trabajar en este diseño? Bien, sí, ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo diseñamos estrategias que atiendan la demanda actual de la perspectiva de género? ¿Sí? Volvemos de nuevo al tema cultural, ¿no? El cambio, consideramos que el verdadero cambio tiene que ser estratégico y que el cambio debe ser en la cultura organizacional, para que sea verdaderamente cierto y que se sostenga en el tiempo y que el cambio pueda comenzar al interior de la organización, ¿sí? Para después explayarse al exterior de la organización. De nada nos serviría promover un cambio cosmético o táctico que resuelva situaciones momentáneas, externas, o por estar en sintonía con otras organizaciones, porque eso tendría un valor vacío, digamos. No proponemos que el cambio sea solamente por cambiar, sino que sea a conciencia, para que el cambio verdaderamente sea significativo para todas las personas que habitan las organizaciones. Que ese cambio esté de la mano de la atención de los intereses y demandas de quienes habitan las organizaciones. Por eso, en la siguiente filmina, si nos planteamos cómo desarrollar estrategias, inevitablemente las estrategias tienen que estar acompañadas de un conocimiento previo de la organización, ¿sí? Vamos a mirar y a conocer nuestras organizaciones, y vamos a mirar y a conocer el sistema de creencias y valores que se comparte al interior de las organizaciones, y de esa manera también establecer mecanismos de escucha a las demandas de todas las personas que habitan las organizaciones. Proponemos esta estrategia comunicacional siempre de la mano de un enfoque de derechos, ¿sí? Atendiendo a la diversidad, porque de esa manera se va a poder sostener una relación recíproca entre cada uno de los miembros y las integrantes de las organizaciones, que sea una relación de satisfacción mutua, ¿sí? Como vimos recién, esa satisfacción mutua siempre se va a ver reflejada de manera óptima y de manera beneficiosa para los objetivos organizacionales. ¿Por dónde comenzamos? En la siguiente filmina anotamos 4 categorías para comenzar a empezar a trabajar como una guía práctica para el autodiagnóstico, ¿sí? ¿Cómo empezamos a mirar todo esto que vinimos hablando en la organización? Estos son algunos aspectos a tener en cuenta, como dije anteriormente, empezando a nivel interno, ¿no? A nivel interno de la organización. En primer lugar, tenemos la práctica de reclutamiento y selección de recursos humanos, ¿sí? Es una práctica que desarrollan las organizaciones cuando se abren vacantes para ocupar distintos puestos de trabajo, ¿sí? Y en esa instancia procuramos abrir este sistema, esta práctica de reclutamiento y selección a las distintas oportunidades, a las distintas, proponer un sistema de reclutamiento diverso, ¿sí? Que atienda a todas aquellas personas que puedan llegar a estar interesadas en ocupar esos puestos, y sobre todo superando estereotipos. Revisemos cómo estamos redactando aquellos avisos que difundimos para llamar a una convocatoria para ocupar determinado cargo.
por ejemplo, o puesto, ¿sí? Revisemos el lenguaje que utilizamos a la hora de convocar a personas que puedan trabajar en nuestras organizaciones, y revisemos los estereotipos, porque hay papeles preestablecidos socialmente en relación a qué tipo de trabajo puede desempeñar una mujer, un hombre o cualquier persona, ¿sí? Eliminando las barreras de discriminación en esta práctica de recursos humanos, procuramos que sea un reclutamiento y una selección de apertura a la diversidad. En segunda instancia, la segunda categoría se refiere a la formación continua. La formación continua la consideramos un derecho. Es importante que desde la organización se entienda que es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras que habitan las organizaciones, y que por ende la organización tiene que prestar las capacitaciones, la formación y las instancias de aprendizaje a todos los miembros y todas las integrantes de las organizaciones que lo requieran, ¿sí? En pos de dar a conocer distintos procedimientos, distintas prácticas organizacionales, el uso de distintas herramientas tecnológicas, sea la capacitación que sea, pero apuntando a que sea una capacitación que promueva la igualdad de condiciones, atendiendo a los intereses de formación que tienen las personas que habitan la organización, y que garanticen que esas instancias de formación sean continuas en el tiempo, pero que a la vez estén difundidas por los canales que garanticen que verdaderamente lleguen a todas las personas, ¿sí? Vinculado al punto 2, la categoría 3 es el desarrollo de carreras, ¿sí? Y también vinculado al techo de cristal, como mencionábamos recién. Promover una gestión de la comunicación en perspectiva de género implica asumir que la promoción del desarrollo de carreras tiene que estar activo en todas las instancias de la organización, y tiene que ser una opción para todas las personas que están involucradas en la organización, ¿sí? Asumiendo sobre todo no quién ocuparía ese cargo, ni pensando en cuestiones referidas a género, sino todo lo contrario, poniendo en primer lugar las competencias y las habilidades y responsabilidades pertinentes al puesto que se va a ocupar. Finalmente, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal es una categoría que está vinculada a un enfoque integral que atiende la vida de las personas justamente de manera integral. En este aspecto, la organización es capaz de idear planes que contemplen estas instancias, y por ejemplo, a la hora de realizar alguna actividad, pensar en que esa actividad se pueda realizar en el horario laboral para no afectar cuestiones que se refieran a cuestiones de cuidado de personas dependientes, o cuestiones de la vida familiar o personal. A grandes rasgos quisimos enumerar cómo empezar a trabajar estas cuestiones en relación a la perspectiva de género, pero sobre todo en relación a la perspectiva de equidad, y sin lugar a dudas la mirada tiene que estar puesta en la defensa de los derechos humanos. Abrimos, Sabri, si te parece, chicas, a un espacio de preguntas, comentarios. Sí, ahí... Sí. Perdón, quería rescatar el comentario que hizo Francisco, que comentaba que otras manifestaciones de falta de equidad necesarias de atender y revertir son, por ejemplo, los sesgos sexistas en las entrevistas. Él decía, la comunicación institucional sexista, que perdura la división sexual del trabajo según lo socialmente esperado para mujeres y hombres, dentro del binarismo, y más allá de la acreditación de conocimientos y el capital de cultura, digamos, de cada persona, lo cual también me parece muy acertado, digamos, como aporte. Ay, sí, gracias, Francisco. Sin dudas,
está dentro de lo que también se le dice sesgos inconscientes, ¿no? Me parece que esa forma parte de un proceso de deconstrucción que hombres, mujeres, y salir un poco de ese binarismo, ¿no? De todas las personas necesitamos deconstruirnos porque todas las personas tenemos sesgos inconscientes. Quien crea que no tiene un sesgo inconsciente es porque no ha trabajado seguramente en profundidad algunas cuestiones. A todos nos pasa, todos debemos estar pendientes de esa identificación. Y hoy por hoy en todo lo que es el recruiting, estamos muy lejos aún de, no sé, dejar de poner una foto en el currículum, dejar de decir qué edad tenés, no sé, de dónde vivís o en qué universidad estudiaste, y realmente poder hacer una evaluación en cuanto a las competencias. Muchas veces hay disciplinas mucho más técnicas que hoy por hoy hacen evaluaciones técnicas. Y digo, ¿y qué pasa a veces con competencias blandas? ¿No? ¿Cómo eso se evalúa? Entonces creo que todavía desde el recruiting, desde la selección de personal, todavía hay realmente bastante que construir desde ahí, y sacar muchos esos preconceptos, ¿no? Hay organizaciones que si bien o son empresas B o están muy comprometidas en algunas cosas, de repente son elitistas porque toman personas únicamente de determinadas universidades, ¿sí? Entonces eso también es qué tipo de vulnerabilidad tienen personas que de repente no están dentro de ninguno de esos aspectos, pero de repente porque estudiaron en una universidad pública, no aplican a determinadas organizaciones que solamente contrata de otras universidades privadas, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de todo. Sí, esto que decís vos respecto a la comunicación más sexista y tal, existe, es un hecho, y es algo para trabajar aún. También Cecilia había dicho, en realidad lo comentó más al principio del workshop, pero me parece también interesante para destacar esto del lenguaje como productor y reproductor del sexismo, binarismo, o por el contrario, la visibilización y la inclusión de disidencias y diversidades sexogenéricas, ¿no? Esto de que el lenguaje crea sentido y por ende realidades, que también me parece que es importante para mencionar. Lo vimos en la búsqueda de información, cuando realizábamos una investigación con respecto a estos temas, y buscábamos estadísticas, y al no encontrarlas, la verdad que nos dimos con la invisibilidad que existe de ciertas vulnerabilidades que continúan a pesar de que ya estamos avanzando en el tema. Todavía nos queda mucho por trabajar, ¿sí? Y el hecho de que nos estemos cuestionando estas cosas, me parece que, bueno, que es el puntapié inicial como para empezar a trabajar y a revertir la situación. Pero el lenguaje inclusivo y la recolección de datos, las estadísticas, las mediciones, dan cuenta de qué se tiene en cuenta y qué no en la sociedad actual. Qué es lo que estamos mirando y qué no, ¿sí? Y nos parece que si miramos a las organizaciones bajo un enfoque de derechos, me parece que ahí estamos ganando terreno. Exacto. Sí, y sumado a esto, simplemente de la mano de esto de la comunicación, ¿no? Las organizaciones tienen, creo yo, el derecho de decidir, ¿sí? Si se suman y de qué forma a todo lo relacionado con la comunicación inclusiva, ¿sí? O con la comunicación con perspectiva de género. Y me parece que esto tiene que ver desde algo teórico, si queremos, ¿no? Desde la formalidad o la informalidad. Ahora, lo que no hay dudas es que debe ser incluida la comunicación con perspectiva de género dentro de las organizaciones. Ahora, si se sienten cómodas con utilizar la E, la X en la redacción, esa es una decisión
Si deciden no ir por ese lado, hay un montón de reglas lingüísticas que permiten llevar una comunicación inclusiva a las organizaciones de todas formas. Entonces ahí es donde a veces dicen, no, bueno, pero nosotros no queremos, es una empresa súper formal y no queremos hablar de esta forma. Tienen recursos para poder hacerlos, entonces no es una excusa, y tiene que ver con un pilar fundamental, que es el respeto hacia la otra persona. Entonces, se pueden tomar decisiones más técnicas en cuanto a una política de si se escribe o no se escribe de determinada forma, pero no es excusa para no tener comunicación inclusiva. Y el otro punto, por eso hablaba de la formalidad y la informalidad. Una cosa es cómo la organización comunica, y otra cosa es cómo la organización permite que se generen los vínculos comunicacionales dentro de la organización. Y eso tiene que ver con, uno, dar claridad en esta construcción de cultura de cómo la organización se comunica, para precisamente quienes hablen o no hablen con la E, con la X o lo que sea, no se sientan vulnerados frente a alguien que por ahí no adhiere, ¿sí?, a hablar de esta forma o a comunicarse de esta forma. Entonces es importantísimo clarificar cuál va a ser la forma del comportamiento de la organización frente a esto, pero también ser permeable a entender que la informalidad de la comunicación depende de las personas, y que ahí ya no rige qué es lo que quiere o no quiere la organización, ¿sí? Porque ahí es donde rige el respeto de cómo las personas decidimos comunicarnos. Así que ese es un tema también interesantísimo para trabajar, y se trabaja dentro de la cultura de la organización. Exacto. Ceci también señalaba que es importante, Cecilia Bustos, Moreschi, perdón, es importante mencionar la violencia simbólica. Estamos atravesados de esos sesgos sexistas que terminan naturalizando y legitimando la desigualdad y otros tipos y modalidades de violencia de género más visibles o tangibles, ¿no? Agrego también un comentario de Francisco Sevilla, que dice, ya que se nombró la licencia por maternidad, es importante la atención de la equidad en las diversidades y disidencias sexuales, ampliando también el concepto de maternidades en mujeres cis gestantes, con la suma de paternidades trans gestantes, y con ello hablar de personas gestantes. Sí. Es un temón, creo que ahí todavía, incluso yo me sumo dentro de quienes todavía estamos aprendiendo un montón, y creo que ahí la clave es aprender no solamente desde lo teórico, sino que relacionándose precisamente con comunidades trans. Ahí está, hay una fundación que se llama Contratá Trans, que tienen unas capacitaciones hermosas para entender también las mejores formas de abordaje dentro de las organizaciones, porque también hay que preparar la cultura para esto, y sin dudas, esto que acá menciona Francisco, tiene que ver más con una cuestión de las políticas para que tengan esa igualdad de posibilidades y de poder ser beneficiado, ¿no?, con el derecho a su maternidad y la licencia por maternidad y tal, que muchas organizaciones no lo tienen. Y ahí te digo, no solamente para esto, sino también qué es lo que está pasando, porque acá estamos hablando de equidad. Entonces, es pensando que un hombre no tiene hoy, si no recuerdo mal, tiene 3 días de licencia por paternidad. Sí, justo Cecilia también mencionaba lo mismo. Sí. 3 días. Entonces, ¿cómo estamos hablando por la equidad? Y digo, ¿por qué un hombre no puede estar con su hijo o hija recién nacido más de 3 días? 2 días por ley, ahí me corriges, Cecilia. ¿2? Sí. Ok, crees que eran 3, pero que igual es tremendo. Sí. ¿Está bien? Entonces ahí una cosa es lo que dice la ley, entonces ahí es donde de nuevo hago el vínculo con el Estado de necesitamos políticas públicas que sean equitativas, incluso en ese sentido, porque a la vez la mujer en la casa también necesita de tener a alguien más, no solamente por la recuperación de un parto, sino también de el acomodarse a una nueva vida. Y por otro lado, el hombre, su deseo de poder pasar más tiempo con su bebé recién nacido, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de equidad, hablamos también desde ese lado, pero digo, indistintamente de las políticas públicas que deben ser corregidas, es qué políticas internas tiene la organización para compensar esto. Porque ahí entra el factor económico también. Uy, pero le tengo que dar una licencia con goce, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces ahí es donde juega un poco las cosas. Ok, el Estado no me lo exige, pero ¿qué hago yo como organización? Exacto, ahí Ceci daba el ejemplo de tarjeta naranja,
como ejemplo de buenas prácticas que avanzó, digamos, en ese sentido. Sí, de hecho, ahí sí. sumo el caso de Natura Sí. Cosméticos, da 45 días también a los hombres de licencia paga, para acompañar a las mujeres, a sus parejas. Para el acompañamiento. Pero digo, ¿qué pasa también con las parejas homoparentales? Un aspecto positivo es que estamos cuestionando estas cosas, nos cuestionamos estas prácticas, y hace 50 años lo dábamos Sí. naturalizábamos estas cuestiones que ahora de manera positiva me parece que estamos cuestionándonos cómo se está trabajando en las organizaciones. Hay muchos ejemplos de algunas organizaciones que están implementando cambios, y creo que esos buenos ejemplos, quiero pensar que son verdaderos cambios culturales, ¿sí? Que se van a sostener en el tiempo, que van de la mano de la perspectiva de derecho y demás. Bien, estamos un poco pasados ya del tiempo que habíamos planificado, pero no quería dejar de pasar esta pregunta que hace Milena Palacios. Ella pregunta, ¿qué consejos o recomendaciones le dan a una mujer que está por introducirse al mundo de las organizaciones, teniendo en cuenta todas estas inequidades? No sé, Sabri, si quieres responder, pero me adelanto. La idea es empezar a proponer estrategias de gestión acordes a la coyuntura actual, ¿no? Una organización no puede, ya a esta altura, no puede hacer oídos sordos de la perspectiva de género, no puede hacer oídos sordos, por ejemplo, a la perspectiva latinoamericana, ¿sí? A la multiculturalidad, a estas brechas que mencionábamos recién. Una organización que no mira el entorno no va a tener mucho, no quiero decir no va a tener mucho futuro, pero inevitablemente en algún aspecto va a encontrar una falencia, ¿sí? Y aparte, algo importante, que las personas que habitan las organizaciones ahora son ellas mismas las que demandan que se atiendan sus derechos. Entonces, una organización no solamente tiene que mirar el entorno de lo que pasa afuera, sino también justamente lo que pasa adentro. Y conocer a las personas y conocer a los intereses y demandas de cada una de las personas. Teniendo esos pilares que yo los resumo en función de derechos, me parece que se pueden crear estrategias de trabajo para introducirse en el mundo de las organizaciones desde la comunicación, ¿no? Sí, lo único que tengo para sumar ahí es, como dice Vani, están organizaciones que no se suman a este tipo de prácticas, tanto de impacto social como de impacto ambiental, o sobre todo quienes no empiezan a trabajar en una mirada de triple impacto, realmente se van a quedar afuera en muy poco tiempo, porque o sus clientes ya no los van a considerar en sus hábitos de compra, porque no los van a elegir como empresa para trabajar, porque sus clientes les van a empezar a demandar otro tipo de prácticas y políticas. Entonces ya empieza a ser toda esa cadena de valor que tiene la organización para gestionar y para llevar adelante su negocio, sobre todo aquellas que hoy por hoy todavía siguen pensando solamente en la rentabilidad. En algún momento van a empezar a tener esos baches, porque alguno de todos esos stakeholders, pensando cuando hacemos un mapa de públicos de interés alrededor de la organización, alguno de ellos le va a empezar a exigir cosas diferentes. Entonces ¿vas a ser proactivo o vas a ser reactivo? Si sos reactivo, vas a tener menos tiempo. Si tenés muchas cosas que modificar dentro de tus procesos, tus políticas y tus procedimientos, te va a demandar más tiempo, vas a perder competitividad y seguramente vas a perder dinero. Si se empieza a trabajar de a poco, de forma sostenida, el proceso va a ser mucho más feliz para la organización,
va a haber una construcción de cultura que sea progresiva. Recordemos que la cultura no es como cambié un proceso, lo instalé y ya está. Tiene que ver con qué es la percepción de las personas frente a eso que se está llevando adelante. Y esos son procesos mucho más largos. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser estratégico. Gestionar equidad es gestión estratégica. Así que creo que con eso es como, bueno, esa es la invitación. Perfecto. Ahí Francisco agrega un aporte a la pregunta de Milena: generar espacios de encuentro y reflexión, deseducar en prejuicios, mitos, estereotipos, tabúes, pseudosaberes en relación a la sexualidad integral con perspectiva de género y desde un enfoque de los derechos humanos que visibilice las ventajas en los contextos laborales de trabajar esos ejes. Me parece sí, buenísimo. sin dudas, y ahí agrego con personas especializadas. ¿Sí? Sí, diversidad tiene varios pilares. Entonces, si la empresa va a trabajar con multiculturalidad, ok, trabajar con personas especializadas en ese tipo de temáticas, porque la sensibilización va a ir por un lado. Si se va a trabajar con género, si se van a trabajar cuestiones de violencia, necesita realmente ser trabajado con especialistas y que tengan el conocimiento, que tengan la sensibilidad, no solamente desde el marco teórico, sino desde el conocimiento de haber estado inmersos en una comunidad que haya atravesado este tipo de vulnerabilidades, y a la vez tener esa permeabilidad para ver, bueno, cómo reducir esos gaps en la organización, porque no podés ir con un enlatado, ¿está bien? Se necesita llevar y trasladar a la cultura de lo que está ocurriendo en la organización. Uno de los comentarios que hacían era con respecto a la pandemia, bueno, cómo se exacerbó esta inequidad, sin dudas, en la pandemia que estamos atravesando. Marina Gómez comentaba. Ay, Bueno, perdón, Vani, yo te perdí. pero, No sé si me hiciste una pregunta. Perfecto. No, ya no hay más preguntas, pero Milena sí pregunta si podemos volver a visualizar esta reunión. Gracias, porque me das pie también para mencionarlo, yo casi me olvido. Esto queda grabado en el canal y lo pueden volver a ver o compartir a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Lo estamos transmitiendo en vivo ahora y va a quedar también el registro para que puedan volver a verlo. También van a estar recibiendo un mail con el link para que lo tengan en sus mails, y con una breve encuesta para que podamos seguir trabajando sobre estos ejes y podamos seguir co-construyendo, ¿no? Así es. bárbaro. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá. Realmente estuvo buenísimo, gracias por el intercambio, estuvo muy activo, así que desde mi lugar, gracias, y a todo el equipo con quien preparamos esto también. Bueno, sí, me sumo a los agradecimientos. Este encuentro fue un intento de diálogo que procuramos seguir manteniéndolo. Agradecemos desde ya la participación de todas y todos. Nuestra intención es seguir problematizando y seguir deconstruyendo nuestra realidad. Y creo que lejos de cerrar y de encontrar respuestas, al contrario, espero que nos vayamos cada uno de nosotros con más preguntas para seguir interrogándonos e interrogando a nuestras organizaciones. Bueno, muchas gracias. Que estén Les dejo muy bien. en el chat, si alguien quiere, el link del canal de YouTube, la transmisión, por las dudas, si alguien llegó tarde y quiere retomarlo desde el principio, ahí se los estoy compartiendo. Muchísimas gracias a todos por participar. Un gusto. Gracias, que sigan muy bien.